Sean muy bendecidos en este día. Hablamos sobre alineamiento. Alineamiento. Cuando tú abres la primera página de la Biblia, Génesis capítulo 1, te encuentras con una creación perfecta, perfecta. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y tú sabes que todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. Pero en el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. La tierra llegó a estar en un caos total, total. Algo terrible pasó entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Es una historia que vamos a contar en algún momento y quizá, obviamente, tú la sabes. Pero hubo una gran rebelión en los cielos. Satanás fue echado del cielo, fue echado a la tierra quedó caótica. Y así tenemos una tierra completamente deformada, completamente desordenada. Caos, esta es la palabra, caos. Sin embargo, Dios tiene propósitos. El propósito de Dios era producir en la tierra las más abundantes y maravillosas manifestaciones de la vida en todas sus formas. Sin embargo, Dios sabe que nada sobrevive en el caos, nada sobrevive en el desorden. Por lo tanto, Él comienza en el versículo 3 un ordenamiento del planeta. En este proceso de ordenar, nosotros decimos que 6 días trabajó el Señor, 6 épocas, 6 etapas, pero consumió 2,5 días, 2,5 etapas en ordenar, en ordenar. Sabemos que Dios todo lo hace en etapas, pero consumió 2,5 días solo en ordenar, porque era necesario, imprescindible ordenar. Separó los gases de los líquidos. Primero separó la luz de las tinieblas, separó los gases de los líquidos y luego separó los continentes, hizo que emergieran y el agua se reunió en mares y océanos. Una vez que todo estuvo en orden para poder producir, comenzó la manifestación de la vida. Así muchas personas serán ordenadas, sus vidas serán ordenadas porque Dios tiene un plan para producir en nuestra vida, en tu vida, en la mía. Él quiere producir grandes cosas, pero ordenará primeramente nuestras vidas. Es necesario, primero, era necesario que todo estuviese alineado al diseño divino. Y entonces la vida no solo se produciría, sino que perduraría y se perpetuaría en la tierra, como sucedió. Ahora hay una ley física que es llamada la ley del caos o entropía. Desde que desde que el pecado entró en el universo por medio de Satanás, entró con él la muerte. La muerte. Lo mismo cuando el pecado entró en la tierra después de Adán, ¿no es cierto? Por medio de Adán entró en la raza humana el pecado. ¿Qué produjo? El pecado produjo la muerte. Eso es lo que dice el Nuevo Testamento. La muerte no es solo el cese de la vida. Nosotros tenemos una idea de la muerte como el cese de la vida, como un acto, algo que sucede. Pero la muerte es un poder que produce un proceso continuo de corrupción de las cosas hasta que son destruidas o cambian completamente de cómo eran en su estado natural. La física ha definido la entropía como el grado de desorden que tiene un sistema. Hay una ley del caos, eso dice la física, la ciencia de la física. Hay una ley del caos que se llama entropía, que lleva todo de perfección a imperfección, de pureza a corrupción, de vida a muerte, de orden a desorden. Y esa ley opera en todo orden, en todo orden. Por eso envejecemos, por eso las cosas se corrompen, por eso se envejecen, por eso los alimentos se pudren, por esa ley de la entropía. Por eso las personas son puras y luego el pecado hace que se vayan corrompiendo y las personas a veces mientras avanza la vida no son mejores sino peores. Así como esta ley de la entropía opera en el mundo físico,
también opera en el mundo espiritual. Las cosas, las personas, los gobiernos, aún las iglesias sufren deterioro y corrupción a causa de esta ley del pecado y la muerte. El pecado puso en el universo un gen que es el gen de la muerte. No había muerte antes del pecado, pero el pecado trajo ese gen y lo insertó en toda la creación, de la cual somos parte. Y por eso todo conduce a la muerte, todo a la muerte, de vida a muerte. Ahora hay un diseño divino para todas las cosas. Dios es el arquitecto y diseñador de todo el universo. Él diseñó la creación de los cielos y de la tierra. Todo es obra suya, completamente. No existe casualidad en los planes del Señor. Todo obedece a su propósito. Había un diseño. Ahora hay una palabra neotestamentaria que se traduce en nuestras Biblias como propósito. La palabra es prótesis. Prótesis. Esa es la expresión griega que se traduce en el español como propósito. Significa designio, diseño, propósito, propuesta. Para cada cosa que Dios ha determinado, para todas sus obras, Dios tiene un diseño, Dios tiene un plan, tiene un propósito. David dijo en el Salmo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios tiene un propósito y tiene un propósito con tu vida, tiene un propósito con tu familia, tiene un propósito con tu empresa, tiene un propósito con tu vida, con tu iglesia, con tu ministerio. Dios tiene un propósito, Dios tiene propósitos. Siempre decimos, Dios es un Dios de propósitos. El problema es que cuando nos alejamos del propósito de Dios, y nos vamos desviando en alguna cosa, en áreas en las cuales nos apartamos, estas áreas comienzan a distorsionarse y corromperse. Por lo tanto, necesitamos realinearnos, volver a alinearnos con la prótesis de Dios, con el propósito de Dios. Mira, en los primeros 70 años de la iglesia primitiva, la iglesia experimentó tiempos bien marcados. Tú sabes, la iglesia nació aproximadamente el año 30 de esta era. Jesús murió cuando tenía 33 años y luego Él resucitó, pasaron 40 días, luego Él se fue y pasaron 10 días más y entonces vino el Espíritu Santo 50 días después de la Pascua, en el día de Pentecostés, y allí formalmente la iglesia es levantada, aunque Jesús había reunido a sus discípulos por 40 días y les había hablado muchas cosas y les había enseñado y había soplado el Espíritu Santo dentro de ellos. Sin embargo, el día de Pentecostés, formalmente la iglesia ya se lanza a evangelizar y a cumplir la misión. Jesús les había dicho: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y entonces aparece la figura de un hombre y se produce desde ese día lo que llamaríamos la gran pesca espiritual, donde multitudes entraron al reino a través del ministerio de Pedro, liderando a los apóstoles. Todos los apóstoles predicaban y hacían milagros, pero Pedro era el gran líder de la iglesia. La figura de Pedro aparece por todos los primeros capítulos del libro de los Hechos. Multitudes entraron al reino. Dios le había dado a Pedro las llaves del reino para que la iglesia empezara y avanzara. Y aún entre los gentiles fue Pedro el primero que abrió la puerta del evangelio a los gentiles. Pero luego la figura de Pedro empieza a menguar y Dios levanta a otro hombre, otro varón, a Pablo. Pablo también fue un gran pescador. Pablo extendió el reino por muchas naciones porque Pablo fue enviado a los gentiles. Pero la gran contribución de Pablo como apóstol de la iglesia, la gran contribución al movimiento de Dios en el primer siglo, fue la edificación. Él fue levantado con una revelación extraordinaria. Dios le reveló a Pablo
cosas que no le reveló a Pedro ni a ninguno de los otros apóstoles. Levantó a este hombre y el Espíritu Santo le enseñó y le hizo entender y ver cosas que ojo no vio y oído no oyó, las recibió Pablo. Pablo fue el hombre usado por Dios para edificar la iglesia, para poner fundamentos, para establecer las doctrinas principales que la iglesia del Señor crea hasta el día de hoy. Por eso tú ves que tenemos 2 cartas del apóstol Pedro, que son pequeñitas, pero tenemos 13 cartas del apóstol Pablo enseñando doctrina, enseñando fundamentos y trayendo revelación. Pero luego Pablo, la iglesia empezó a decaer, muchas herejías entraron a la iglesia, había mucha confusión y Dios levanta a la tercera figura apostólica del primer siglo, que fue Juan. Y Dios levanta a Juan para restaurar la iglesia, para restaurar la iglesia. La iglesia había decaído sensiblemente. Pedro fue el gran pescador, el gran atraedor de gente. Pablo fue el edificador, el que le dio cimientos, fundamentos, firmeza, estructura a la iglesia. Pero la iglesia empezó a decaer y necesitaba Dios a alguien que hiciera un realineamiento de la iglesia hacia su propósito. Entonces levanta a Juan. Y Juan se convierte en el gran restaurador de la iglesia. El gran restaurador de la iglesia, el apóstol Juan. Y fue el último en morir de todos los apóstoles, de todos los primeros apóstoles, ¿no? Curiosamente, cuando fueron llamados por el Señor, Pedro, Pablo y Juan, Pedro estaba pescando. Pablo estaba fabricando tiendas, carpas, casas. Y Juan estaba reparando las redes. Mira, Pedro fue un pescador, el gran pescador de Dios. Por eso el Señor le dijo a Pedro, se lo dijo 2 veces, te haré pescador de hombres, te haré pescador de hombres. Y así como pescaba abundantes peces, así pescó abundantes multitudes de almas para el reino. Pero Pablo fue el edificador. Él se dedicó a edificar carpas para Dios. Se dedicó a edificar la casa de Dios. Esa fue su gran contribución, la edificación de la iglesia, la edificación espiritual y doctrinal de la iglesia. Pero Juan fue el restaurador. Juan estaba reparando las redes. Las redes tienen que ser reparadas. Las redes tienen que ser, porque se rompen. Y Juan reparó las redes. Así que era el gran reparador, el gran restaurador. La iglesia fue aumentada bajo el ministerio de Pedro, edificada bajo el ministerio de Pablo, pero necesitó ser restaurada bajo el ministerio de Juan. Hoy día Dios está haciendo estas 3 tareas a través de muchos siervos de Él en el mundo. Hay grandes lugares y territorios donde la iglesia necesita ser aumentada, donde necesita crecer, donde hay mucha gente que tiene que ser ganada, más y más gente tiene que entrar al reino, pero luego se necesitan los edificadores, gente que sepa cómo edificar, que tenga una mentalidad de arquitecto, de ingeniero, una mentalidad, un paradigma que va más allá de la evangelización a la edificación de la gente. Pero también necesitamos ministerios restauradores que lleven de regreso a la iglesia a la prótesis divina, al propósito original de Dios. Estos 3 ministerios son extremadamente necesarios en la iglesia. Ora al Señor por ministerios de pesca abundante, por gente que pueda producir abundante pesca para Dios. Ora al Señor porque haya grandes edificadores que pongan fundamentos y que establezcan estructura y firmeza a la iglesia. Y ora por los restauradores que vienen para regresar al pueblo de Dios a su propósito original. Necesitamos un realineamiento. La iglesia de Cristo en el mundo necesita realinearse detrás del propósito de Dios. En la siguiente parte vamos a hablar un poco más sobre este realineamiento divino. Que el Señor te bendiga.